familia también. Básicamente, al principio era una familia con un patriarca, era una familia patriarcal. Por ejemplo, podemos ver a Abraham, podemos ver los otros patriarcas, ¿no? O sea, Isaac, Jacob, todos ellos se nombran como las cabezas de la familia. Esta familia, de acuerdo a la cultura, era patriarcal. Y bueno, Dios se dirige obviamente a los varones, se dirige a ellos como los sacerdotes de la familia. Ellos, estando en esta cultura, pues tienen esa autoridad y a la vez esa responsabilidad sobre tanto las esposas como los hijos. Y digo las esposas porque, bueno, antes de que les diera la ley, pues habían familias que eran polígamas, es decir, que el patriarca podía tener 2 o más esposas. Y esto no era tan mal visto porque se regían precisamente también de acuerdo a la cultura en la que ellos vivían. Ya más adelante vemos cómo Dios les da sus mandamientos y les dice claramente cuál es, cómo deben vivir ellos. Y bueno, ya cuando vamos al Nuevo Testamento, podemos ver que Jesús se interesa mucho por las familias. Él, de hecho, como sabemos en la palabra de Dios, y él gusta buscar en la Biblia en Mateo 13, 35. 55 y 56, por favor, si a alguien le gusta leer. Mateo 13, 55 y 56. Vamos a ver cómo es que a Jesús lo identifican porque él tiene una familia. La bendita palabra del Señor dice: ¿no están todos sus hermanos con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él, pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Ah, sí, desde el 55. Dice, Sí. ¿no es el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Amén, gracias, 55, hermana. Bueno, 56, vemos cómo, sí, gracias. Vemos cómo pues Jesús nace en una familia, ¿verdad? Él se crió ahí en esta familia y se desarrolló de forma integral, tanto física como espiritual, como emocional. En la familia es donde podemos encontrar y satisfacer todas nuestras necesidades. Más adelante veremos cómo, claro, la iglesia tiene un papel importante. Sin embargo, en el día a día, la familia es la principal responsable de satisfacer estas necesidades y sobre todo vamos a enfocarnos pues en las espirituales. Y bueno, vamos viendo cómo Jesús también, él ciertamente se dirigía a multitudes. Él cuando predicaba a muchas personas, ¿verdad? A muchos grupos. Sin embargo, él también tuvo una amistad muy estrecha con familias. En el caso de María, Marta y Lázaro, ¿verdad? Como hermanos, vemos cómo el Señor se interesa y desde ahí quizá podemos ver cómo también las familias ya van cambiando en su estructura. Entonces, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento hay diferentes tipos de familia. En el Nuevo vemos cómo Jesús les da este valor
a la mujer. Él viene a cumplir la ley, sin embargo, él también viene a dignificar el valor de la mujer, no solo de la mujer, sino de los niños también. Ahorita obviamente no, por el tiempo no vamos a leer, pero Jesús viene también a revolucionar todos estos patrones con los que vivía el pueblo de Israel y viene a modificar, y viene a que todos puedan ser parte, puedan sentirse parte de este núcleo familiar. Y bueno, al decir núcleo familiar o familia, realmente el concepto de familia varía y depende mucho de la cultura. Por ejemplo, hay muchos estudiosos que incluso no tienen como una definición de familia. Sin embargo, familia la podemos entender como un grupo de personas que obviamente están unidas consanguíneamente y que comparten un espacio físico, que comparten necesidades económicas y se suplen dentro de esta familia las necesidades de las que ya hablábamos. Y bueno, actualmente en nuestra cultura podemos decir que hay también diferentes tipos de familia. No las conozco bien a las que ahorita estamos, pero no sé si ustedes puedan formar de una de estas familias o tienen algún conocido. Hay familias extendidas, son las familias que de un matrimonio que se separó, tiene hijos y vuelve a unirse o a casarse a otra pareja, que esa pareja a la vez también ya tiene hijos. Y bueno, se juntan y ya es una familia extendida, es decir, es una familia más grande. También hay las familias donde son madres solteras. Y aunque digamos, bueno, no es una familia, podemos decir que ella es una familia con sus hijos. O igual, no solo madres solteras, sino también actualmente sí conocemos padres solteros, ¿verdad? Que los hijos se quedan con el padre. También hay familias donde, aunque familia tradicional sería la familia de papá, mamá y los hijos. Sin embargo, aún estando presentes papá y mamá, puede haber una ausencia del padre. No solo porque obviamente se va a trabajar, sino está presente, pero es decir, no está siendo responsable en su papel que debe tener. Quizá todo se lo deja a la esposa, ¿verdad? La educación de los hijos. Claro, él es el que provee, sin embargo, como sabemos, no es el único, la única responsabilidad de proveer de lo material. Entonces, hay esas familias donde el padre está ausente y no solo nos enfoquemos a la familia cristiana, sino a las familias de nuestra sociedad. Es por eso que vemos tantas, pues, problemas, podemos ver tantas crisis en nuestra sociedad, ¿verdad? Tantos jóvenes, jovencitas que pues salen embarazadas, podemos decir así, o tantas adicciones que los jóvenes tienen, porque su estructura familiar, independientemente de cómo sea su familia, a veces hay esa ausencia, ¿no? Y también de las madres, a veces como madres solteras, pues hacen ese doble papel, ¿no? Porque tanto proveen como llegan a casa a enseñar, a instruir a las labores de la casa. Sin embargo, a veces muchas madres también se limitan o se conforman con proveerle a los hijos y ya también se descuidan esta parte de la instrucción. Y bueno, hermanas, como Dios es el que diseñó la familia, Él es el más interesado en que las familias puedan prosperar. A veces las familias
comienzan bien, es decir, una pareja de novios, pues se casan y empiezan bien, digamos. Sin embargo, a veces algunas familias empiezan con algunas dificultades, quizá problemas, porque no estaban de acuerdo los padres en que se casen, u otros quizás sin haberlo planeado, porque la chica se embarazó y pues ya se tienen que casar. Sin embargo, independientemente de cómo sea la familia, Dios está interesado en que las familias puedan prosperar, puedan ser bendecidas. Y esa es la esperanza que la Biblia nos trae, que el Señor dice la Biblia que tiene sus planes de bien y no de mal. Y el Señor sabe nuestras situaciones, el Señor conoce por qué a veces es mejor que los padres pues lleguen a un acuerdo de separación, que estén juntos y que los hijos estén sufriendo y estén viviendo violencia, no solo física, sino verbal. Entonces el Señor conoce cada una de nuestras familias y en la palabra de Dios y en Cristo, en Dios, podemos tener esa esperanza de que nuestras familias puedan ser bendecidas, puedan tener esos cambios que requiere que vivamos en esta sociedad, que no nos adaptemos a esta sociedad, que los hijos desde pequeños puedan estar conscientes que Dios es el que los formó, que si quizá no fueron planeados, no llegaron como porque los planearon, y a veces suelen decir, ¿no?, que por accidente. Sin embargo, Dios en sus planes estaba, como nos narra el Salmo 139, absolutamente todas las personas que están en este mundo es sin duda por los propósitos de Dios, y entender cómo en la palabra de Dios tenemos esa esperanza para nuestras familias, como los padres, y aunque quizá no sean ya jóvenes, ya sean ya adultos o ya adultos mayores, aún pueden, hermanos, influenciar en sus hijos, influenciarlos para bien, para que tengan ese temor de Dios, con el ejemplo que ustedes den, obviamente con sus oraciones, pero con el ejemplo, con los consejos que ustedes puedan darles. Como les decía, yo quizás no conozco muy bien, ¿verdad?, sus vidas, no los conozco, pero el Señor los conoce, y en el Señor pueden ustedes encontrar esa fortaleza para dar palabras de sabiduría a sus hijos, para que sus hijos, aunque sean adultos, pues siguen teniendo esa necesidad de consejo. Así que, hermanos, pues en la familia donde tú estés, en donde el Señor te haya puesto, si aún tienes pequeños o nietos que estás cerca de ellos, puedes aún tú influenciarles, y que tú precisamente, primordialmente, tengas en tu corazón la resolución de que tú vas a servir a Dios, de que no importan las circunstancias, tú servirás al Señor, ya seas el jefe de la familia o si no está el jefe, que seas la mamá, pero que tus hijos sepan que en tu corazón tú has resuelto servir al Señor, y que les puedas enseñar, claro, con los consejos, pero sobre todo con el ejemplo, que puedan ellos ver, ¿verdad?, el temor que tú tienes de Dios, que tú les sirves, de cómo te expresas. Y aunque en casa quizá no es un trabajo que todo el mundo ve, pero es un ministerio que el Señor les ha dado, y deben seguir ejerciéndolo, aunque con el más mínimo detalle. El Señor recuerda que está presente en tu casa, con tu familia, que Él es el principal invitado y que está ahí para ayudarte, que está ahí para darte ánimos, darte esperanzas, para acompañarte en esto precisamente que tienes que hacer, el de guiar y acompañar a tus hijos. Y bueno, vamos a terminar con el texto de Josué 24:15. Hermanas, no sé quién guste de leerlo.
precisamente nos habla de esta resolución que Josué le dijo al pueblo de Israel, ¿verdad? Si alguien quiere leerlo, es Josué 24:15. La palabra de Dios dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Amén, hermanas. Pues sí, que tengamos esta resolución, ¿verdad? Con los que estamos, los que están muy cerca de nosotros ahí en casa, quizá con sobrinos, con primos que tengas, que cercanos de los cuales tú puedas influenciar, pues que Dios use nuestras vidas para que estas generaciones estén firmes en el Señor y recuerden básicamente que en la familia es donde se desarrolla la fe, donde desde pequeños van viendo los hijos cómo el padre ora, cómo lee la Biblia, cómo se congrega. Y claro, como les decía al principio, la iglesia por supuesto tiene un papel importante, donde es una familia, podemos decir, extendida, donde estamos varias personas y donde las personas que llegan quizás solas, quizá no llega ni papá ni mamá, o incluso los jóvenes puedan sentir que son parte de esta familia, que si quizá no tienen el apoyo, el amor de sus padres o hermanos, que en la iglesia puedan ellos sentirse amados, aceptados, que puedan recibir esos consejos. Entonces sí que tenemos una grande tarea, pero acuérdense que no estamos solos y pues les invito a orar para que el Señor nos ayude y que en las familias puedan haber este desarrollo de la fe y que si quizás si tus hijos o nietos aún no están decididos por Cristo, no te desesperes, sigue orando y sígueles enseñando que esa palabra en el tiempo del Señor va a dar fruto y sin duda el ejemplo que tú les estás dando, eso también va a impactar sus vidas. Pues vamos a orar. Gracias Dios por esta noche que nos regalas, porque nos permites reflexionar que tú eres Señor el que diseñó la familia, tú eres Padre el que deseas bendecirnos, Señor. Tú quieres que dentro de la familia se viva ese amor, Señor, ese amor incondicional que tú nos has derramado, ese perdón, Señor, que pasemos por alto las ofensas. Señor, bendice a mis hermanos, hermanas que hoy están aquí, que han escuchado este tema, que en su corazón tengan esta resolución, Señor, que aún en medio de las pruebas ellos estén firmes, confiados en ti, viviendo para ti, siendo pacientes con sus hijos, con sus nietos, Señor. Bendícelos, por favor, y sobre todo, Señor, que ellos sean ejemplo, que ellos puedan cada día depender de ti, vivir, Señor, esa fe, eh, vivir, Señor, cuando hacen sus labores del hogar, Señor, cuando aún en las actividades más pequeñas, Señor, sabemos que tú estás ahí y de la forma en que la hagamos, Señor, los hijos lo van a ver. Bendice a los padres, Señor, también a las madres que puedan tener en su corazón también humildad de reconocer cuando ellos fallan, porque de esa forma, Señor, los hijos también lo verán y se impactarán de reconocer, Señor, que necesitamos de ti todos, desde los pequeños hasta los grandes. Bendice a mis hermanos y permite que en sus hogares, Padre, se viva esta fe verdadera. Que, Señor, no nos amoldemos a la cultura, Señor, sino que al contrario podamos impactar, podamos también ser ejemplo para los vecinos, para las amistades que no te conocen. Bendice a mis hermanos, te lo ruego y te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús.
Amén.